Estimados docentes, el Instituto de Investigación y Pedagogía IPED de la modalidad abierta y a distancia les da la cordial bienvenida a este ciclo de webinars con el tema Mejorando el diseño y desarrollo de las actividades de aprendizaje, que tiene como finalidad brindarle los elementos necesarios para que sus actividades académicas se desarrollen de forma efectiva. Dentro de las temáticas que abordaremos durante este corto ciclo de webinars tendremos tipos de aprendizajes que se dan en el proceso de enseñanza y formulación de actividades de aprendizaje, planteamiento de casos y contextos, dinamización de las actividades de aprendizaje. Sean todos bienvenidos y le damos paso a Iliana Ramírez, moderadora de este primer webinar. Iliana, bienvenida. Gracias, Yasmín. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este primer webinar que, como bien dijo Yasmín, tiene la intención de ayudarles a todos los docentes, de ayudarnos, me incluyo también, en la mejora de nuestra práctica docente. Y antes de iniciar, voy a permitirme leer una parte del currículo de nuestra invitada, la doctora Digna Dionisia Pérez Bravo. La doctora Pérez es PhD en Pedagogía de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, Cuba, licenciada en Educación, especialidad Lengua Inglesa. Posee en la docencia más de 36 años, de ellos 24 dedicados a lo que es la educación superior. Se desempeñó durante 12 años como metodólogo especialista principal del sistema de educación superior, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es docente titular, auxiliar e imparte las asignaturas de Pedagogía y Políticas Públicas y Marco Legal Educativo en la modalidad de estudio presencial y abierta y a distancia. También es directora de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades, Universidad de aquí de la Universidad Técnica Particular de Lima. Ha participado en varios eventos internacionales y nacionales como ponente y conferencista magistral y se destaca también como autora y coautora de publicaciones en revistas indexadas de alto impacto, libros y capítulos sobre temas afines a su especialidad, como ser maestro en tiempo de pandemia, algunas consideraciones didácticas en educación superior y pedagogía o educación afectiva, entre otras. También es miembro activo de la red GADE de Gestión, Administración, Deporte y Educación y la red de aprendizaje. Y también es evaluadora y miembro del Comité Científico de Revistas. Digna, gracias por acompañarnos en este primer webinar. Yo creo que lo que usted nos va a comentar esta mañana va a resultar significativo para todos. El tema que nos convoca, pues, es con el fin de que usted nos oriente en lo que es la mejora del diseño y desarrollo de las actividades de aprendizaje. Pero antes de centrarnos en la temática, pues creo que es preciso realizar algunas puntualizaciones previas para comprender de mejor manera cómo llegar a ese correcto planteamiento de las actividades, puesto que muchos de los docentes que estamos aquí no contamos con esa formación pedagógica que nos permita desempeñarnos de mejor manera en nuestra labor docente. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que como docentes, además de que precisamos una formación en el uso didáctico de tecnologías digitales, esta no debe ser una formación solo técnica, puesto que no es suficiente para que los recursos digitales sean integrados eficazmente en el aula. Es por ello que como docentes universitarios, acorde a lo que manifiestan autores como Cabero y Kohler, debemos poseer 3 tipos de conocimiento: de contenido, de pedagogía y tecnológico, y formarnos permanentemente en cada una de estas 3 esferas para poder mantenernos al día en los avances suscitados en la sociedad. Con base en lo comentado, Digna, considero fundamental que nos comente sobre la diferencia entre pedagogía y didáctica y la relación que existe entre estas dos ciencias. Adelante. Bien, buenos días, Iliana, y todos los compañeros que están presentes. Muchas gracias por la invitación y pienso que este es un tema bastante atractivo y bastante también motivador para todos aquellos que nos hemos decidido de una manera u otra a
a educar. Por lo tanto, yo quisiera comenzar con esta pregunta suya, Ileana, que está relacionada con respecto a la pedagogía y a la didáctica, con un pensamiento de alguien que yo considero muy importante en el desarrollo de la pedagogía y de otras ciencias auxiliares a esta. Y cuando a él se le preguntó qué era pedagogía, él decía, la pedagogía consistía no en acción, sino en teoría, que son maneras de concebir a la educación, no maneras de practicarla. Yo pienso que este pensamiento de él, que él lo ha dicho en sus obras, lo ha dicho de manera diferente, pero al final establece una relación, establece el concepto de pedagogía y que tiene una relación enorme con la pedagogía contemporánea, y también establece la diferencia que hay entre pedagogía y didáctica. Para mí ambas son ciencias, por lo tanto tienen una semejanza muy grande, que está relacionada en que la pedagogía es la manera de cómo yo digo que va a ser mi educación. Es decir, qué modelo educativo va a tener mi educación, qué maneras va a adoptar en la educación. Es decir, es la manera de plantear cómo se educa. ¿A través de qué? A través de una serie de teorías. Él, aunque no está implícito, dice de que para practicarla existe otra ciencia que está relacionada con la didáctica. Vemos que este hombre se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y ver esa proyección y esa manera de ver a la pedagogía, porque hoy él está considerado como el padre de la sociología de la educación. Por lo tanto, él establece este concepto a partir también de cómo influye la sociedad en el desarrollo de la pedagogía, en el desarrollo de la educación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver la relación que existe entre la pedagogía y la didáctica? Pues sencillamente de esta manera. ¿Cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Es la educación. Es la única ciencia que estudia la educación. Estudia la educación como un proceso organizado, planificado, para cumplir un fin, la formación integral de un individuo, para finalmente incorporarlo a la sociedad. Vemos que la pedagogía es ciencia también porque tiene un sistema categorial que están las principales categorías. Dentro de ellas está la educación, por supuesto, la instrucción, la enseñanza, el aprendizaje, la formación y el desarrollo. Todas estas categorías para que finalmente conformen y formen a un hombre pleno, un hombre integral, capaz de adaptarse a la sociedad en que le ha tocado vivir. Vamos a ver que la didáctica tiene como objeto de estudio al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí está su relación. Cómo el objeto de estudio de la didáctica son categorías pedagógicas. Entonces, aquí está la explicación teórica de qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje, y cómo ellas dos se unen dentro de un proceso que va a ser el objeto de estudio de la didáctica. Entonces, ¿cómo se desarrolla la educación? Se desarrolla a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, acá las categorías didácticas son estas que presentamos acá, que son las llamadas también
estrategias metodológicas y didácticas. Por eso, de una manera sencilla, porque no nos alcanzaría el tiempo, Eliana, para dar respuesta teóricamente de todo este fenómeno que son estas dos ciencias. Una contribuye al desarrollo de la otra y cómo vemos que como sistema categorial no pueden vivir independientemente de la otra. Para su estudio de manera metodológica lo hacemos de manera separada, pero en la práctica se ven tan intrínsecas a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí está la relación entre la pedagogía y la didáctica, aunque también son ciencias porque tienen unos fundamentos filosóficos ambas, tienen un fundamento sociológico también ambas, y tienen también un fundamento teórico psicológico. Por lo tanto, existe una relación intrínseca. Hay quien le llama a la didáctica una rama de la pedagogía, pero yo realmente la veo como algo más, la veo como una ciencia, porque tiene, ya lo dije con anterioridad, tiene un objeto de estudio, tiene un sistema categorial, tiene leyes también, leyes que se deben de cumplir todas estas categorías en la didáctica y en la pedagogía también, tiene principios, y cada uno también está relacionado. Yo también digo, bueno, la pedagogía plantea cómo se educa y la didáctica plantea cómo se enseña. De acuerdo. De acuerdo, Dina, gracias por la respuesta. Como podemos ver, creo que el gráfico resume muy bien. La pedagogía pues son esas bases, esa teoría para llegar a formar ese hombre pleno al que hace referencia ahí. Y pues la didáctica es la práctica, ¿cierto? ¿Cómo vamos nosotros desarrollando a través de diferentes estrategias, métodos técnicos, ese proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar a formar ese hombre pleno que hemos definido en un modelo que nuestra universidad pues también lo tiene, y que el centro de nuestro modelo educativo es el estudiante, pero el rol del docente también es importante. Por ello, considero necesario enfatizar en ese rol del docente en educación a distancia y la importancia de establecer ese aprendizaje bidireccional autónomo basado en la independencia cognitiva de los estudiantes. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Dina? Yo pienso que hay un aspecto también muy importante y que está relacionado también con la pedagogía, y es lo que tiene que ver con el rol del docente en diferentes modalidades de estudio, como a distancia y abierta, en línea y virtual, presencial, semipresencial. Cada una de ellas tiene sus características específicas, cada una de ellas tiene también sus realidades, sus formas también, y el cómo poderla aplicar y poderla también materializar. Con respecto a nosotros que tenemos una carrera, que tenemos la modalidad de estudio que tiene que ver con a distancia y abierta, por las características que tiene, el profesor, en primer lugar, tiene que conocer en qué consiste esta modalidad de estudio. Esto se lo da precisamente la pedagogía. Y cómo es que yo, desde acá, puedo guiar, orientar y facilitar el aprendizaje del estudiante. ¿A través de qué? A través del uso de una serie de herramientas tecnológicas y no tan tecnológicas también, porque nosotros hemos acudido a la tecnología porque el propio desarrollo histórico de la humanidad no es ajeno al desarrollo también de la educación, donde la educación juega un papel sumamente importante. Entonces hemos tenido que introducir una serie de recursos didácticos que son categorías didácticas y que son también estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el docente tiene que saber también aprender a utilizarlas.
No siempre todas las herramientas o los recursos didácticos tecnológicos son buenos para una clase determinada, en un momento determinado. Por lo tanto, el profesor, en primer lugar, tiene que dominar cuáles son las características de la modalidad de estudio que él en la que va a trabajar. Tiene que tener y jugar un papel importantísimo como orientador y facilitador del aprendizaje. Hoy el maestro o el docente ha cambiado su rol. Y no precisamente ha sido por el problema de la inclusión de la tecnología. No, ha sido porque los modelos y los modelos pedagógicos han cambiado. Y por lo tanto, yo tengo que también cambiar a tono con esta realidad. Hoy estamos hablando de modelos pedagógicos, que es la manera también pedagógico y educativo, que también se le llama. Es la manera también de manifestar la teoría pedagógica. Y hoy estamos hablando de modelos pedagógicos donde el protagonista fundamental es el estudiante. Por lo tanto, en esto el profesor debe de enseñar al estudiante a tener un aprendizaje autónomo, independiente, con un conocimiento cognitivo también de manera autónoma e independiente. ¿Por qué? Porque hoy el aprendizaje parte de las experiencias que tiene el individuo, del proceso de interacción que tiene esta persona con el medio y el contexto que lo rodea. Por lo tanto, es sumamente importante que el docente conozca todas estas situaciones. Además, debe de tener una preparación con todos los fundamentos teóricos de la pedagogía que anteriormente lo mencionaba, que se ve a través de diferentes ciencias auxiliares a la pedagogía o al desarrollo de la educación, como tener algunos conocimientos relacionados con la sociología de la educación, porque hoy estamos hablando de una vinculación, un proceso de vinculación donde el docente también juega un papel sumamente importante. Por lo tanto, ¿vinculación con quién? Universidad, en este caso, con la sociedad. Por lo tanto, tiene que tener también ese conocimiento en cuenta el docente. Tiene que también dominar la psicología de la educación. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la psicología establece la conducta y el comportamiento de los individuos para el aprendizaje. Por lo tanto, en cualquier lugar donde yo me encuentre impartiendo clases, tengo que tener cierto conocimiento de esto. Y finalmente, y no es porque es menos importante, yo creo que es lo más importante, es el conocimiento filosófico o epistemológico, es decir, la teoría de la educación. Estos tres fundamentos teóricos le dan al docente herramientas para poder tratar la diversidad, para poder llegar a la inclusión, a las adaptaciones curriculares, etc. Y para también poder mejorar las actividades de aprendizaje en un momento determinado de nuestras clases. Gracias, Dina. Como bien señaló en un momento, creo que hoy en día pues, es indispensable el uso de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y modalidad de estancia virtual más aún. Sin embargo, no podemos basar el proceso en recursos tecnológicos, porque como bien dijo, son una estrategia, un medio que nos apoya, pero debemos como docentes sopesar hasta qué punto es necesario introducir uno u otro recurso, ver la pertinencia
de acuerdo a en nuestro caso, de acuerdo al resultado de aprendizaje que esperamos lograr de nuestros estudiantes. Otro tema, Digna, que considero que creo que es importante, pues como dije, muchos docentes no tenemos esa formación pedagógica y a lo mejor no podemos desempeñarnos adecuadamente, es establecer una diferencia entre lo que son métodos, técnicas, procedimientos y recursos didácticos. Y antes de que dé respuesta a esta pregunta, Digna, les invito a todos los participantes a que a través del espacio de preguntas y respuestas formulen sus inquietudes, las cuales nuestra invitada las estará respondiendo luego de la exposición que realice. Sí, muchas gracias. Adelante, Digna. Aquí están las estrategias didácticas que al mismo tiempo hay quien le llama componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, componentes curriculares, y hay quien también le llama categorías que son los menos, ¿no? Que le llaman también categorías didácticas. Categorías como tales son elementos, son normas que tienen un proceso de jerarquización. Por lo tanto, aquí las estrategias didácticas son estas. No solamente los métodos, las técnicas y los procedimientos, son todos estos los componentes, incluyendo la evaluación de los aprendizajes. Vamos a ver que el elemento rector del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que también es una estrategia, son dos objetivos. Los objetivos que establecen la meta que va a cumplir el estudiante con respecto a un tema o con respecto a una actividad que se vaya a realizar. Y los contenidos, pues, tienen también una importancia relevante porque toda método, técnicas y procedimientos tienen que tener en cuenta los contenidos que se le van a dar tratamiento en un momento determinado o los contenidos que pueden ser para una clase, o puede ser para un programa, o puede ser para un plan docente, etc. Está en dependencia de dónde se va a utilizar estos contenidos. Vamos a ver que los contenidos son hechos, son realidades, son conceptos, es teoría, todo lo que nosotros vamos a impartir en un momento determinado. Ahora bien, estos contenidos siempre tienen que tener una relación con el objetivo de la clase. Vamos a ver que los métodos de enseñanza y los de aprendizaje son las vías que nosotros utilizamos en clase para darle cumplimiento a un objetivo. Y las técnicas son las herramientas que utilizamos para que se cumpla el método. Fíjate cómo ya te voy viendo esa relación y esa sistematicidad que tienen este fenómeno sistémico que tienen estas estrategias didácticas. Vamos a ver que los procedimientos son los pequeños pasos que yo voy a dar en la clase para que se cumplan las técnicas y así las técnicas cumplan con los métodos y los métodos con los contenidos y el objetivo de la clase. Se va entendiendo, por eso el objetivo viene siendo el elemento rector. Y en la parte inferior están las formas de organizar la docencia. Es decir, aquí está la clase, están los diferentes tipos de clase. Y no por gusto puse la evaluación de los aprendizajes, porque también es una estrategia y que es una estrategia que se encuentra antes, durante y después. A veces pensamos que la evaluación solamente es para el final de la clase o cuando ya estamos terminando un contenido, cuando estamos terminando un bimestre. No, existen diferentes tipos de evaluación del aprendizaje, pero este debe de estar durante todo el proceso de la clase, es decir, debe de estar antes, porque existen evaluaciones diagnósticas, existen las evaluaciones que son formativas y están las evaluaciones sumativas. Entonces, existen diferentes tipos de clases. Está la clase taller, está la clase seminario, está la clase de tutoría y consulta, que tiene también sus características, está la clase de seminario, la clase práctica.
Acá en los métodos están, por ejemplo, los métodos situación, métodos estudios de caso, que nosotros vamos a tener la oportunidad en este ciclo de webinar, tener una webinar dedicada a los estudios de caso, y ya desde ahora saben que es un método de enseñanza importantísimo. Entonces, hay que ver que el contenido, durante el tiempo que tengo para impartir ese contenido, para planificar mi clase, de qué tipo es, si tengo que darle a los estudiantes tiempo para que profundicen conocimiento, entonces sería el tipo de método que utilizaría y también el tipo de clase en la cual me estaría presente. Entonces están acá los recursos didácticos, sumamente importantísimo. Los recursos didácticos, ya lo dice, son medios de enseñanza. Ahí podían ser los recursos didácticos, podían ser un video, podía ser una página web, podía ser, no sé, varias actividades que yo utilizo, los juegos de Kahoot, los de el propio PowerPoint que nosotros utilizamos, con diferentes programas, y todo esto, pero cuidado, tanto las técnicas como los recursos nunca pueden sustituir el contenido, jamás pueden sustituir los contenidos. Estos son herramientas, para que se cumpla con el método, las técnicas y herramientas e instrumentos que se utilizan para poder que el aprendizaje sea más activo, más participativo, más que se pueda un poco que profundizar, que tenga un poder más de análisis, ya en todo este proceso, los recursos didácticos. Entonces pueden ser materiales, pueden ser tecnológicos, pueden ser de diferentes maneras los recursos didácticos. Gracias, Dina. Como bien señaló, pues hay un norte en el modelo que muestra, o en la diapositiva que muestra, es el objetivo, que no debemos olvidar que nuestro modelo son esos resultados de aprendizaje, que con base en ese resultado vamos a determinar qué tipo de contenido es el más pertinente, ¿sí? Y luego sí derivar, pues, los métodos, las técnicas que se consideren necesarios para que los estudiantes alcancen ese resultado de aprendizaje. Bien, pues, una vez que ya tenemos un poco más claro, nos hemos ya adentrado un poco en aspectos pedagógicos que son básicos para nuestra labor como docentes, creo que, aunque ya se hizo referencia en la intervención anterior, es pertinente hablar sobre el uso de esos recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué papel, nos puede comentar qué papel juega la tecnología dentro de este proceso? Bueno, ya le decía con anterioridad, es un papel importantísimo, pero no pueden sustituir los contenidos en nuestras clases. Nosotros lo utilizamos siempre un poco que para motivar, porque hay una palabra que yo digo siempre en el proceso, la palabra motivación es sumamente importante, es una palabra técnica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo así mismo como evalúo, debo de estar constantemente motivando al estudiante. Ahora, hay un momento de la clase que la motivación juega un papel importantísimo y que puede ser vista a través de los recursos didácticos, pero no necesariamente. ¿Ya? Siempre nosotros vamos a utilizar los recursos didácticos un poco que para facilitar el aprendizaje, para motivar a los estudiantes, para que la clase sea más motivadora, para que la clase haga que el estudiante también investigue, indague, y entonces ahí hay recursos que, cuidado, tenemos que también saber cómo utilizarlo y enseñarle a los estudiantes a utilizarlo. A veces nosotros tenemos en nuestras manos una serie de recursos tecnológicos sumamente importantes y no lo sabemos utilizar. Y como no lo sabemos utilizar, tampoco sabemos cómo enseñarle al estudiante
cómo utilizar todas esas herramientas que tienen, como por ejemplo el celular, como por ejemplo las diferentes páginas web, como por ejemplo también las diferentes redes. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Facebook, el WhatsApp, que también lo podemos utilizar y mayormente lo estamos utilizando de manera para tener una comunicación rápida, porque todo el mundo casi todo el mundo en estos momentos tienen un celular o tienen una manera de poderse comunicar, que están en redes. Pero hay que tener mucho cuidado y enseñar, ese es el papel también de los docentes, de utilizar los recursos didácticos de manera consciente. De acuerdo, Digna, bien. Creo que, como bien señala, es importante que logremos que el estudiante sea un actor activo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y los recursos nos van a apoyar mucho en ese sentido, pero no debemos también olvidar la autonomía en el estudio a distancia y ayudarles a ellos a que también investiguen por su cuenta, aprendan de otras, buscando en diferentes fuentes. Nosotros podemos guiarlos por un camino, pero también darles la posibilidad de que ellos busquen otros caminos para llegar a ese objetivo, a ese resultado para el que se están formando. Ahora yo creo que ya hemos tenido una introducción de los temas pedagógicos y sí, ya es momento de centrarnos en el tema que nos convoca en este webinar, que es cómo mejorar la calidad de las actividades de aprendizaje. Y antes de empezar a saber cómo se determina, se formula y se desagrega una actividad, que es lo que nos va a comentar, me gustaría que hagamos una diferencia entre lo que es resultado de aprendizaje y actividad de aprendizaje, que muchos de nosotros tendemos a confundir. Bien, de manera sencilla, porque tampoco quiero entrar en una serie de teorías. Esto es un proceso bastante complejo, hay mucha información y existen muchos autores también que hacen clasificaciones con respecto a qué es un resultado de aprendizaje y qué es también una actividad de aprendizaje. Aunque se parezcan, no es lo mismo. Y de manera sencilla quiero expresarle, de acuerdo a mi experiencia y de una manera más concreta, quiero exponerle acá cuál es la diferencia que hay para mí en un resultado de aprendizaje y una actividad de aprendizaje. En primer lugar, que este resultado de aprendizaje es una acción. Por lo tanto, es un verbo. ¿Estamos claros? Que se determina, formulan y se derivan ¿de dónde? De competencias que tiene la asignatura. Esto no sale de la nada, ¿ya? No sale de la nada. ¿Pero para quién? Para procesos macro y meso. Es decir, para programas, para resultados de aprendizaje, de asignatura, de carrera, ¿entienden? Son duraderos en el tiempo. Es decir, que puede ser un programa, una asignatura, puede tener una duración de 5 años, de 2 años, un proyecto de 1 año, ¿ya? Son duraderos. Sobre todo, son medibles, son objetivos, son generales. Esta es una palabra importantísima, Iliana, de que tenemos que tener claro a la hora de tener un resultado de aprendizaje, al igual que un objetivo, ¿no? Como mismo tú decías con anterioridad, nuestra universidad se rige por los resultados de aprendizaje. Hay otros que por destreza, como por criterio de desempeño, que son los colegios, es decir, el Ministerio de Educación, y hay otros que también se rigen por otro objetivo, por los objetivos. Pero tienen que ser generales.
porque de ellos se van a derivar una serie de estrategias o una serie de actividades, una serie de actividades de aprendizaje. Yo no puedo tener un resultado con una acción que sea específica, porque no la voy a poder derivar y no voy a poder determinar una actividad de aprendizaje. ¿Se entendió? Por lo tanto, otro elemento también importante, que se escriben de manera infinitiva. Es una acción. Las acciones son verbos. Por lo tanto, los verbos terminan en ar, er, i. ¿Está claro? Ese es el resultado de aprendizaje. Entonces, vamos a ver que la actividad de aprendizaje son las actividades que vamos a utilizar y que se tienen que convertir en actividades netamente operativas. Lo que va a hacer el estudiante en un momento determinado. Fíjense que vimos que los resultados de aprendizaje son duraderos en el tiempo. Acá tienen una duración limitada. ¿Cuánto dura mi clase? ¿3 horas? Pues entonces yo tengo que, mis actividades tienen que estar acorde también al tiempo que tengo. ¿Cuánto dura mi clase? 1 hora. Pues entonces yo planifico y organizo y determino, derivo y formulo mi actividad de acuerdo también al componente que voy a darle tratamiento. Por lo tanto, las actividades de aprendizaje son ejercicios que se determinan de dónde, del resultado de aprendizaje, de esa acción y de ese contenido que tiene el resultado de aprendizaje, pero que yo voy a utilizarlo en un tiempo limitado. Y también deben de ser medibles, objetivas, pero deben de ser más específicas. Ya no son generales, son más específicas para el momento, para el contenido que voy a desarrollar yo en ese momento. Y también deben de ser bien sugerentes. ¿Ya? Y se escriben de manera sustantivada, basadas también en el respeto mutuo. Gracias, Dina. Bien, como bien señaló, pues el resultado de aprendizaje es un elemento más englobador y puede que una asignatura con un solo resultado de aprendizaje sea suficiente, que se exprese a través de eso y que eso sea lo que se quiera lograr con el desarrollo de una sola asignatura. Importante también lo que señala ahí de que las actividades, bueno, son específicas, tienen un tiempo limitado y de ahí que nosotros siempre hemos o sugerimos pues que las actividades deben variarse, ¿sí? Ciclo a ciclo, no pueden ser las mismas, ¿sí? Y por ello es importante lo que usted acaba de decir, y sobre todo que esas actividades conlleven a la aplicación, que no nos quedemos en la teoría. Creo que eso es importante resaltarlo. Bien, Dina, ya como estamos en el tema, entonces, ¿nos puede explicar cómo se determina una actividad de aprendizaje a partir del resultado? Es importante la determinación. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el resultado de aprendizaje es general, es macro. Es decir, que se utiliza para tiempos duraderos, para un programa, ¿ya? Que tiene diferentes resultados. Por lo tanto, la determinación le va a permitir al docente a que comprenda hacia dónde va a dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se determina a partir de qué, de esta interrogante. ¿Para qué voy a enseñar eso? Y mi respuesta siempre va a ser para que el alumno que haga con respecto a el resultado de aprendizaje y con respecto también al contenido que tiene en ese momento. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, ¿qué se va y se aprende un contenido? Es decir, ¿qué se enseña y qué se aprende en un contenido? Porque esta actividad va dirigida
al estudiante. Es sumamente importante también que lo tengamos claro. Va dirigida hacia el estudiante. ¿Qué va a hacer el estudiante en ese momento de la clase? Por lo tanto, si yo tengo una, que yo posteriormente voy a explicar así brevemente, pero si yo tengo un resultado de aprendizaje que es analizar, yo tengo que saber qué significa analizar como profesor. Y entonces, para analizar significa, así rápidamente, significa dar, descomponer un fenómeno en sus partes. Sí, que yo voy a identificar, tengo que caracterizar, voy a comparar. Y mire cuántas actividades yo pudiera proponerle al estudiante a partir de la habilidad del conocimiento o la acción que preside el resultado de aprendizaje. Y puede ser de manera más específica. Entonces, determinar, ya lo dice la palabra, decir, ¿cuál es el que yo voy a tomar para darle cumplimiento a ese resultado general? ¿Se entiende? Vamos a ver que entonces la derivación es otro proceso. Me va a permitir ir de las habilidades del conocimiento más generales hacia las más específicas. Hay quien también le llama desagregación, ¿ya? A este proceso. Y también esto me va a garantizar que las actividades de aprendizaje respondan a las verdaderas necesidades de los estudiantes en un momento de la clase determinado, con un contenido de la clase determinado, ¿ya? Y con un resultado de aprendizaje que también se ve representado a través de los objetivos también de nuestra clase. Y vamos a ver también la formulación. Bueno, la formulación ya viene teniendo la determinación y teniendo ya la derivación, entonces voy a redactar esa actividad de aprendizaje. En primera, que no debe de tener dualidad de acción, porque ya se convertirían en dos actividades y ya no sería una sola actividad. Eso mismo pasa también con los resultados de aprendizaje. Entonces, esto nos permite a nosotros, después que nosotros determinemos y derivemos, de redactar o formular una actividad de aprendizaje que sea accesible. Cuando decimos accesible, que sea clara, entendible, concreta. Una actividad que ya lo dice la palabra también, concreta. No estar poniendo tantas cosas, ir a la especificidad. ¿Qué quiero que el alumno diga, plantee, aprenda en ese momento? Deben de ser alcanzables. Alcanzables es cuando digo que tienen que ser medibles realmente. Porque, por ejemplo, yo pongo una actividad, conocer. ¿Cómo yo mido y evalúo el conocer? Ese conocimiento. Entonces, ¿podría ser una actividad o podría ser un resultado de aprendizaje? Comprender. ¿Cómo yo evalúo comprender? Entonces, todos estos elementos es también pedagogía. Todo esto que estamos hablando es pedagogía. Entonces, aquí está este proceso de determinación, derivación y formulación de las actividades. Son tres etapas importantes para el desarrollo y diseño de actividades de aprendizaje. Nosotros en el MAT tenemos por cada uno de los componentes, tenemos que máximo 2 actividades. Pero cuando estamos en la presencialidad, que es un poco más de tiempo, podemos nosotros desarrollar 3 actividades por cada momento de la clase. Y entonces aquí hay algo también importantísimo que tenemos que tener en cuenta, los momentos o las etapas que tiene una clase, cualquier clase.
De acuerdo, Digna, gracias. Una vez que tenemos entonces los conceptos, digamos, de lo que es determinación, derivación, formulación, muy importante que esas actividades pues sean evaluables, ¿no? Que podamos nosotros medir lo que pretendemos o para saber si los estudiantes han logrado lo que nosotros pretendíamos con el planteamiento de esas actividades. Ahora le pido, Digna, que nos ayude con un ejemplo práctico de cómo se aplica estos tres conceptos que vemos ahí hasta llegar a esa formulación de la actividad, para que la actividad, porque creo que este es uno de los inconvenientes que tenemos muchos, que el planteamiento de la actividad a veces lo realizamos incluyendo estrategias, incluyendo recursos, y no dejamos clara qué es la actividad que pretendemos que el estudiante realice. Entonces, a lo mejor con un ejemplo nos puede quedar más claro cómo formular las actividades de aprendizaje. Yo creo que es sumamente importante y se pone la necesidad ya de poner un ejemplo, pero antes de ponerle el ejemplo, le quiero poner en los momentos de la clase cuáles son las estrategias que podemos utilizar en cada momento de la clase. Por supuesto, no es de manera absoluta, pero sí podemos seguir trabajando en eso. Y además quería ponerle de que esto que está acá está mejor explicado en un libro que se llama Ser Maestro en Tiempo de Pandemia, que salió en el 2021. Y nosotros en la carrera tuvimos la posibilidad de trabajar en ello, aunque es para el Ministerio de Educación. Yo considero que es sumamente importante de que nosotros también como profesores universitarios, que no tenemos una formación pedagógica, y los que tenemos también, que le den una revisada también estas etapas de la elaboración y diseño de actividades. Vamos a ir rapidito, ver que nosotros tenemos, el plan docente de nosotros tiene 3 componentes importantes: el aprendizaje con el docente, el aprendizaje con la práctica experiencial y el aprendizaje autónomo. Las actividades acorde al momento o etapa de la clase, con uso de estrategias metodológicas y orientaciones metodológicas. A veces también nosotros ponemos en esto que van las actividades de aprendizaje, ponemos también metodológicas. Por ejemplo, cuando yo pongo una actividad y digo, lea página tal en el texto básico, eso no es una actividad de aprendizaje. Esa es una orientación para que se desarrolle, para que el estudiante desarrolle una actividad de aprendizaje. ¿Se va entendiendo? Entonces, cada una de ellas tiene sus actividades de aprendizaje acorde al momento. Ahora, en cada una de ellas se realiza un inicio, un desarrollo y un cierre. Hay quien le llama introducción, desarrollo, conclusiones, pero esa es la clase, esa es la estructura que tiene una clase. En el inicio, ¿qué pasa en el inicio y cuáles son las estrategias? No la voy a leer porque ahí está. Para eso entonces ya no tuviera, pero ahí está. ¿Qué pasa en el inicio? Hay que recordar las clases previas, hay que recuperar lo que se sabe. Este es un proceso de diagnóstico. Yo tengo que diagnosticar qué sabe el estudiante con respecto al tema que nosotros vamos a impartir. Hay un vínculo con la presentación, es decir, que aquí establecemos la presentación de nuestra clase y también con el objetivo de la clase. Aquí tenemos varias técnicas, métodos, procedimientos, recursos y la evaluación que pudiera ser de esta manera, una evaluación diagnóstica desde que yo empiezo mi clase. Yo puedo estar evaluando a mis estudiantes desde el primer momento que empiezo mi clase. Vamos a ver que en el desarrollo cuáles son los métodos, las técnicas, los procedimientos y los recursos que se pueden utilizar y en qué consiste un desarrollo de la clase y el cierre de la clase también, todas estas estrategias didácticas relacionadas con el tema. Recuérdense que siempre les dije que lo que son las técnicas, el procedimiento, los recursos didácticos nunca pueden sustituir el contenido. ¿Está claro? Por eso, la
actividad se formula a través de ¿qué? De una acción de manera sustantivada, del contenido que le voy a dar tratamiento en ese momento, y después yo le podría entonces aportar el recurso o las técnicas que ellos van a utilizar. ¿Se entendió? Aquí tenemos un ejemplo. En nuestro sistema se establece que como mínimo 2 actividades por cada uno de los componentes. Entonces, aquí tenemos, no puse lo demás porque me quería basar fundamentalmente en esto, ¿no? Y aquí tenemos resultados de aprendizaje. Analizar. ¿Qué es analizar? Descomponer un fenómeno en sus partes. Por lo tanto, cuando yo descompongo algo, yo finalmente tengo que sintetizar. ¿Ya? Y tengo que tener también en cuenta eso al final. ¿Dónde la puedo ubicar? La síntesis. La voy a ubicar en las actividades autónomas. ¿Se entiende? Siempre en las AP nosotros vamos a utilizar trabajos en equipo, porque es la práctica. Utilizamos siempre el juego de los juegos de roles o la dramatización, como le llaman también. Y vamos a hacer un proceso en equipo de reflexión, de socialización también, que puede ser plenaria o puede ser en equipo. Entonces, miren cuántas cosas yo puedo realizar, cuántas actividades puedo realizar con respecto a analizar, porque analizar es una acción muy amplia. Es muy general. Para yo llegar finalmente a analizar, tengo que identificar, caracterizar, describir, reflexionar, socializar y finalmente generalizar y finalmente sintetizar. Miren para acá. Aquí todas las actividades que yo pudiera hacer. Sin embargo, aquí no está el recurso, porque ustedes tienen también hay una columna que separa los recursos. Bueno, vamos a utilizar tal recurso. Y cualquiera de ellas se pueden evaluar, compañeros. Cualquiera de esas actividades se pueden evaluar finalmente, o puede ser de manera escrita o puede ser de manera oral, la podemos llevar a una video colaboración, la podemos llevar a un foro, la podemos llevar cualquiera. Miren, para que ustedes vean cómo es que podemos nosotros desarrollar las actividades, formular una actividad de aprendizaje. Bueno, Eliana, pienso, no sé ni qué hora es. Estamos, creo que dentro del tiempo. Gracias, Digna. Creo que el ejemplo ha sido bastante ilustrativo y nos ayuda mucho a tener claro cómo formular esas actividades de aprendizaje, sí, teniendo siempre presente que estas las podamos evaluar, como bien dice. Digna, tenemos unas preguntas, no muchas, pero bueno. Quiero dejar esta acá. Esto no es que le esté haciendo promoción a lo que hemos escrito en la carrera, a los profesores de la carrera, pero sí estamos comprometidos en colaborar a que se mejore el proceso de enseñanza, de aprendizaje nuestro de manera general. Muchas gracias, Digna. Pues esta presentación entiendo que luego la van a tener también la grabación y podrán revisar. Creo que es muy interesante que podamos leer con mayor detenimiento esto que ustedes han elaborado, que nos va a ayudar mucho a todos como docentes. Solo por complementar algo, pues sí, es importante que tengamos en cuenta las características de los estudiantes a distancia. Usted hace un momento mencionaba un poco lo de realización de actividades en grupo, en talleres, que a veces no siempre va a ser posible en lo que es educación a distancia por lo dispersos que están nuestros estudiantes, y a veces considerar también que hay, cuando enviamos, por ejemplo, a hacer una actividad relacionada con la visita a una institución, a una empresa, que a veces no todos tienen acceso a ello porque están en determinados lugares. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante que veamos qué tipo de actividades planteamos para los estudiantes a distancia. Con los de la presencial podemos ser más, digamos, flexibles, más abiertos o variar más nuestras actividades de aprendizaje, pero con los de distancia, pues sí que debemos tener muy en cuenta
esto de que ellos no están, a veces muchos no están todo el tiempo conectados, no pueden acceder a estos espacios, que como universidad nosotros les damos esa posibilidad, pero hay que pensar muy bien qué tipo de actividades planteamos para ellos. Digna, muchísimas gracias por su aporte, yo creo que para todos ha sido muy significativo, nos ha abierto los ojos, si se quiere decir un poco, en cómo llegar a plantear de mejor manera las actividades de aprendizaje. Hay felicitaciones también en el apartado de preguntas y respuestas por su exposición, pues y de mi parte agradecerle, y también al Instituto de Investigación en Pedagogía por preparar estos espacios que nos ayudan a todos en nuestra mejora como docentes. Así que una buena tarde para todos. Gracias, Digna. Gracias a ustedes y sobre todo por la invitación. Sepan que en la carrera de educación básica estamos en la mejor predisposición también de cualquier ayuda, asesoría, todo por el bienestar de nuestra docencia. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos igualmente también la participación de Digna Pérez Bravo, ponente invitada de nuestra universidad. Muchas gracias por su ponencia. Esperamos que hayan disfrutado del evento y los esperamos en el siguiente tema. Muchas gracias y buenos días.